Complejidad República Dominicana está formado por hombres y mujeres de diferentes instituciones nacionales: la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Academia de Ciencias y las universidades UNAPEC e INTEC. Celebramos hoy nuestra cuarta tertulia sobre complejidad. El año pasado celebramos 3 tertulias. El 29 de mayo con Lorenzo Jorge Gómez, aquí presente, hablando sobre los principios fundamentales de las teorías de la complejidad. El 8 de julio con Inmaculada Madera sobre la complejidad, un paradigma para el cambio, una experiencia aplicada a fenómenos sociales en el ámbito universitario. Ella no pudo estar presente hoy porque tiene un compromiso fuera de la ciudad. Y el 5 de agosto con Andrés Merejo sobre la complejidad en el ciberespacio de la República Dominicana. En esta nuestra cuarta tertulia tendremos al doctor Diógenes Aybar aquí presente, reflexionando sobre las influencias del entorno cultural en el pensamiento epistémico, presentando evidencias de que la actual crisis es parte de un fenómeno inevitable que conduce a una nueva etapa del desarrollo de la humanidad. Como buen pensador de la complejidad, el doctor Aybar visualiza la evolución de la humanidad más como ciclos en un movimiento de espiral que como el avance en línea recta a la que la ciencia reduccionista nos acostumbró. Diógenes nos presentará un proceso que viene pasando en los últimos 400 años, que se superpone a todos los fenómenos socioeconómicos ocurridos durante ese tiempo. Fenómeno que ha escapado al control de todas las culturas e imperios dominantes durante el periodo. Y cómo ese proceso lleva a la civilización humana, como hoy la conocemos, a un colapso o crisis que catapulta un cambio de ciclo. El doctor Aybar tiene como profesión básica la ingeniería química y tiene 2 doctorados en enzimología química y bioquímica en universidades, tanto de Moscú como de los Estados Unidos. Ha publicado trabajos científicos y tecnológicos en revistas especializadas nacionales e internacionales, como también en medios de comunicación masiva. Coordinó en la República Dominicana para la reforma y modernización del Estado varios sectores de ciencia y tecnología y ha diseñado y desarrollado sistemas de gestión y seguimiento para el Banco Interamericano de Desarrollo y para varias instituciones estatales. Reiterándoles nuestro agradecimiento por su interés y presencia, les dejo con Diógenes Aybar. Esta noche voy a hablar sobre algo que normalmente no se habla mucho en público y además de eso, desde una perspectiva que no existen los textos y que la mayoría de los técnicos no maneja, no porque no tengan capacidad para manejarla, sino porque ya están enmarcados dentro de paradigmas de cada una de sus profesiones. Esta conferencia fue dada el día 28 de mayo en la Academia de Ciencias del año pasado, y entonces ahora vamos a presentarla con un poquito más. La primera parte y la segunda parte fue lo que presentamos en la Academia de Ciencias, y hoy vamos a presentarle una tercera parte con algunos datos de eventos que se han precipitado después de esa fecha, que puede decirse que corroboran un poco más lo que se va a presentar en la conferencia. Aquí vamos a tener, ustedes me van a tener que excusar porque es una conferencia no para un grupo especializado, sino para el público en general, y yo voy a tener que trabajar un poco como un maestro, con métodos didácticos, explicando cosas que para algunos de ustedes serán muy evidentes porque son profesionales de un área que la conocen, y que yo sé que muchos del público no conoce esas áreas, una y otra, debido a que el problema que vamos a enfrentar es multidisciplinario. Yo estaré, lo más seguro, gastando un poco de tiempo explicando cosas que muchos de ustedes saben y por eso me van a perdonar. Por eso ustedes van a ver que tenemos una primera parte donde vamos a explicar algunos conceptos fundamentales que es necesario que comprendamos para poder entender el fenómeno que vamos a estudiar. Entonces ya en la segunda parte vamos a estudiar ese fenómeno, y la tercera parte lo que vamos a hacer es presentar evidencias de eventos que se han ido precipitando que corroboran más lo que vamos a discutir en la primera y segunda parte. Comencemos con la primera parte, donde vamos a hablar sobre qué es, sobre epistemología,
la cultura, los valores y el comportamiento, y hablar un poquito de una cosa que se llama punto de inflexión y curvas logísticas, para que entendamos entonces el fenómeno que vamos a estudiar. Esta conferencia no es ni sobre política, ni sobre economía, ni sobre una ciencia en particular. Nosotros vamos a hablar en esta conferencia sobre temas que atraviesan las diferentes especialidades. Y esa es la característica de la ciencia de la complejidad. La ciencia de la complejidad no estudia sociología, o no estudia cultura, no estudia biología, estudia todos los tipos de fenómenos a través de todas esas especialidades, pero con una visión diferente. Y eso vamos a verlo ahora. El enfoque que vamos nosotros a tener aquí todo el tiempo va a partir de una epistemología. Por eso vamos a hablar de lo que es epistemología primero, para que nos entendamos. Esto representa el campo de la filosofía y el campo de la ciencia. La epistemología es intermedia entre la ciencia y la filosofía, porque tiene aspectos filosóficos y aspectos científicos. La epistemología estudia fundamentalmente el conocimiento desde varias perspectivas. Estudia, por ejemplo, la conciencia de sí, el conocimiento como conciencia de sí, conciencia de la cosa en sí y del contenido de la mente. Por un lado, ese es el aspecto filosófico. Por otro lado, la epistemología estudia el proceso psicológico de construcción del conocimiento y el proceso científico de construcción del conocimiento. Por un lado tenemos aspectos trascendentales o metafísicos, que es la parte filosófica de la epistemología, y por otro lado tenemos los aspectos científicos y metodológicos. Todo esto es el campo de la epistemología. La epistemología es la sombrilla desde la cual se parte tanto la filosofía como la ciencia, porque es la sombrilla que explica cómo el hombre construye el conocimiento en cada uno de esos aspectos. Bien, voy a dar un resumen rápido de esto, que son los planos en que el hombre divide la realidad para poder estudiarla. La realidad es una sola, pero para él poder estudiarla la divide en diferentes planos. Plano suprafísico, plano físico, plano químico, plano bioquímico, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de cada plano hay fenómenos que se pueden describir con regularidad, y eso se llaman leyes dentro del plano. Entre los diferentes planos también encontramos regularidad, principios que son válidos a lo largo de todos esos planos. Lo que hace la ciencia es que los divide porque tienen características comunes y entonces forma especialistas en cada una de esas áreas. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es ver no los fenómenos como en el plano físico, en el plano químico, etcétera, etcétera, sino ver los principios que van a lo largo de todos los planos y principios que se superponen al mismo tiempo en todos los planos. Ese es el enfoque que usa la epistemología, las complejidades para estudiar la realidad. Para que entendamos ciencia, ¿qué es ciencia? La mayoría de nosotros creemos que ciencia es un montón de conocimientos acumulados. La ciencia es, como dice ahí, hacer ciencia. Así lo acuñó en los años 40 Leslie White, un antropólogo. Porque hacer ciencia, la ciencia es tanto cómo yo la hago, qué yo estoy haciendo, como el conocimiento que yo adquiero con ese hacer. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Tiene una realidad fenoménica. La ciencia solamente estudia los fenómenos. Y nosotros vamos a plantear teorías y modelos sobre esa realidad. Lo que hace la ciencia es la construcción de lo que se llama un isomorfismo entre la realidad y el modelo. Isomorfismo significa que el comportamiento de la realidad explica el modelo y el modelo explica el comportamiento de la realidad. Son isomorfos. Eso es lo que hace la ciencia. Pero la ciencia lo hace tanto a nivel de los diferentes planos que mencionamos anteriormente, como lo hace tanto a nivel de esos diferentes planos, que creando isomorfismos que expliquen, que le permite explicar los fenómenos de una realidad determinada, de un plano determinado, pero también lo hace haciendo ese mismo tipo de isomorfismo entre los principios que regulan a lo largo de todos los planos y los postulados de cómo esos principios surgen. Esto es lo que estudia las complejidades, este ámbito aquí, la ciencia de las complejidades. Bien, una vez que tenemos esa pequeñita introducción,
Vamos entonces a tener que comenzar rompiendo conceptos que tenemos que nos limitan muchísimo para entender el mundo que vivimos hoy. El mundo que vivimos hoy es multifenómeno. Varios fenómenos sucediendo al mismo tiempo, en cada momento, en cada espacio en cada lugar del espacio. Por eso, nosotros, el concepto que ya venimos usando de hace 500 años, bueno, yo diría miles de años, pero ya conceptualmente establecido de hace más o menos 500 años, el concepto de causalidad, tenemos que revisarlo. ¿Qué es el concepto de causalidad lineal? Nosotros creemos que las cosas suceden en este orden. Esta cosa causa esta, y esta causa esta, y esta causa esta, y esta causa esta. Eso es lo que se llama causalidad lineal, que es lo que todo el mundo cree. Esto sucedió por tal cosa. Nosotros creemos eso porque estamos acostumbrados a ver una pequeña ventana de la realidad y no a ver la realidad completa. Vamos a ver nosotros ahora que la realidad se comporta diferente a eso. Vamos a ver un concepto nuevo de causalidad que permite estudiar la realidad como lo que es, algo complejo, algo que son constructos, son estructuras. Por un lado tenemos la causalidad estructural de tipo dinámico. Causalidad estructural de tipo dinámico es aquella causalidad en que yo tengo varias entidades y esas entidades están ligadas entre sí, no son una independiente de la otra. Y cuando yo afecto una de esas entidades, esa afecta a la otra, y esa a la otra, y esa a la otra. Y entre el momento en que una actúa y el momento en que la otra se ve afectada, transcurre un espacio de tiempo. Se llama dinámico porque hay espacio y tiempo involucrado entre el momento en que actúa una y el momento en que la otra recibe el efecto. Y ustedes dirán, bueno, ahí hay causalidad lineal. Muy bien, qué bonito. Cuando nosotros estudiamos, lo que hacemos es que ponemos una ventanita y vemos esto nada más. Esto, 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 esto. Y creemos que esto pasó primero y después pasó esto. Ahora, yo quiero que ustedes me digan, ¿cuándo comenzó eso? Es que aquí lo comencé yo en la computadora, pero en la realidad estaba ahí cuando yo fui. Y estaba todo el mundo afectando a todo el mundo. ¿Quién fue primero? Entonces no hay ningún primero. Ahí está todo el mundo afectando a todo el mundo al mismo tiempo, y yo no sé quién fue el primero. Entonces, cuando nosotros queremos buscar el origen de todas las cosas, nos perdemos una circularidad porque el origen de este es este, el de este es este, el de este es este y el de este es este. Entonces, eso no nos permite a nosotros entender la realidad, a menos que no lo observemos todo como un todo, en una estructura que es dinámica. Otro tipo de causalidad es la causalidad estructural debida a invarianza sistémica. Es un poco abstracto, pero si ustedes agarran y abren una llave o una manguera cilíndrica y dejan caer un cañito de agua, ustedes se van a dar cuenta que el caño no cae cilíndrico, sino que se va estrechando, hasta que llega un momento que hace bolitas, se pone turbulento. Ustedes nunca se han preguntado por qué el agua se estrecha, el tubito se va estrechando. Y ustedes dirán, ¿y de dónde viene la fuerza que empuja a las moléculas de agua para que se metan hacia el centro y se vaya estrechando? Bueno, lo que pasa es que eso sucede para que se cumpla un principio universal, el principio de conservación de la energía. Como esa agua está cayendo, caída libre, se está acelerando. Y el agua que cae a este nivel cae más lento que la que cae a este nivel. Y si yo pongo un plano que corte aquí, uno que corte aquí, si pasa como cilindro, por aquí pasa un pedazo de cilindro en el mismo tiempo más grande que el que pasa por aquí, entonces pasa más agua en el mismo tiempo. Por lo tanto, está saliendo más agua en ese espacio que la que entra, y eso estaría creando masa. Para que se cumpla que la cantidad de agua que sale de ahí sea igual que la que entra, entonces ella se estrecha. ¿Y quién la empuja? Nadie. El principio. Ellas cumplen el mandato de que debe cumplirse el principio de conservación de la masa y la energía y no la estrecha nadie. Eso es lo que se llama causalidad estructural por invarianza sistémica. O sea, de invarianza, en este caso, lo que es constante, la masa y la energía. Para ilustrarlo abstractamente, le puse este cuadrito que tiene varios colores y esos colores están relacionados entre sí. Y cuando yo afecte uno, los otros tienen que verse afectados inmediatamente para que
se mantenga la relación intrínseca que está puesta dentro de ellos. Por ejemplo, si yo agarro, si yo altero ese color amarillo, todos cambian de tal manera que la relación que había interna se mantenga. Si vuelvo y altero el azul, todos cambian al mismo tiempo de tal manera que se mantenga la relación. Así es la realidad que nosotros vivimos, como vivimos con el cañito de agua. Ahora vamos a estudiar una cosa más cercana a nosotros mismos. Vamos a estudiar cómo el hombre interacciona con el entorno y cómo el hombre cambia el entorno y el entorno lo cambia a él. Estamos acostumbrados, nos enseñaron en la escuela, en la primaria, que nosotros éramos los amos de la naturaleza, los amos de la tierra, y que en la Biblia, en esa cosa, la religión que nos enseñaban, nos decían a nosotros que Dios puso al hombre como amo y señor de todas las cosas sobre la tierra, como que él podía hacer y deshacer, y que eso no afectaba para nada al hombre. Resulta que cuando yo hago, a mí me hacen. Y en ese proceso cambiamos los dos, cambia el hombre y cambia el entorno. Veamos cómo sucede eso a nivel psicológico y después social. El cerebro es un órgano evolutivo, es decir, un órgano que se adapta a través de cambios microanatómicos a nivel de la morfología celular a las condiciones ambientales para poder mapearlas y conceptualizarlas. Es decir, cambios pequeños de la conectividad entre las neuronas se van produciendo en el cerebro para que el cerebro pueda ir mapeando, haciendo un mapa de la realidad dentro del cerebro y de esa manera conceptualizar esa realidad. Así también evoluciona la persona, lo que nosotros creemos que es la persona, ese individuo que se va formando en dicho cerebro. Esto muy bien puede resumirse diciendo que tanto el cerebro como la personalidad son un producto epigenético, es decir, son el producto de la interacción de lo que traemos de los genes y el entorno. La manera de actuar del individuo no es independiente del desarrollo neural, y este a su vez se retroalimenta de la actuación psicológica generada por la experiencia del individuo. Es decir, el desarrollo neural va a determinar mi capacidad de acción, pero cada vez que yo actúo, afecto también mi desarrollo neural. Es decir, el cerebro y yo interactuamos desarrollándonos el uno al otro. O sea, estamos hablando de la persona y el cerebro. Es decir, la complejidad microanatómica del cerebro evoluciona en la medida que el niño interacciona con el medio. Y esta evolución del cerebro hace evolucionar la forma como el niño interacciona con el medio, retroalimentándose mutuamente. Si lo hacemos gráficamente, lo entendemos más fácil. El cerebro se forma ¿cómo? Primero, de los genes. Tenemos entonces el medio interno que afecta al cerebro, es decir, la sangre, todo lo que comemos, la droga que tomamos, el cigarrillo, todo eso afecta al cerebro. Pero cuando se está formando el cerebro, precisamente lo que va formando todos los órganos y también el cerebro es cómo el entorno interno de las células y intercelular va afectando a esa autoconstrucción que viene ahí. Por otro lado, tenemos el medio externo. A través de los sentidos, el cerebro interactúa con el entorno, afectándose también. Ese entorno externo incluye tanto el medio físico como el psicológico, como el social y el cultural. Todo eso entonces determina la personalidad del individuo, que también a través de esa personalidad del individuo va a actuar sobre el sistema, sobre el medio, sobre el entorno, en función de esa personalidad. Pero esa personalidad cuando actúa sobre el entorno provoca una cadena de reacciones también. Actúa sobre el medio interno, sobre el medio externo actúa sobre el cerebro y el cerebro sobre el individuo. Y entonces en ese ciclo permanente de retroalimentación es que nosotros nos desarrollamos. Ya que entendemos cómo el cerebro interactúa con el entorno y afectando a nuestras personas, entonces veamos el ámbito general, el ámbito social y cultural, cómo eso nos va a afectar. Todo eso tenemos que verlo porque lo que queremos es quitar de la cabeza esas cosas que salen en los periódicos que me dan pena a veces, que científicos que descubrieron el gen del alcoholismo o científicos que descubrieron el gen del vandálico o de diferentes
tipos de genes de comportamiento social. Por problemas de la obesidad puede haber propensión, pero son por problemas de no entender realmente epistemología, que los científicos están diciendo cosas así como esas, porque si todos somos productos epigenéticos, quiere decir que cualquier cosa que yo haga, hasta que yo me enamore de la que es ahora mi mujer, se pueden encontrar métodos de laboratorio que ligan eso a un conjunto de genes. Siempre van a encontrar con qué ligarlo a un conjunto de genes porque yo soy producto epigenético. Por eso a veces me da pena que científicos salgan diciendo cosas como esa. Veamos entonces ahora. Y además quiero que veamos esto porque nosotros vamos a entender el fenómeno de la cultura y el fenómeno del comportamiento de nosotros y cómo esta situación viene sucediendo y lo que se va a presentar cuando nosotros entendamos el fenómeno de ser un ente cultural, un ente social. Y con este resumito eso es lo que quiero mostrarles. Veamos. ¿Qué es la cultura? Parece abstracto lo que voy a decir, pero va a venir claro cuando le presente los grafiquitos. La cultura es una estructura dinámica y abierta donde los nodos de conexión, los individuos, tienen en su interior una imagen de la estructura completa de la que ellos forman parte. Es decir, cada uno de nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestra mente, una imagen completa de la realidad de nuestro entorno cultural. Sepámoslo o no, consciente o inconscientemente lo tenemos. Cuando yo uso este idioma, eso es parte de la cultura. Y para yo poder usarlo y ustedes entenderme, tengo yo que tener una imagen del idioma completo en mi cabeza sin yo darme cuenta. Y de los significados de esos símbolos. Todos los símbolos son símbolos para mí con significado simplemente porque la realidad que está ahí afuera, yo le tengo una imagen aquí en mi cerebro. Ahora bien, a partir de aquí, los individuos que la componen determinan su patrón de comportamiento en la estructura, reforzándola y reproduciéndola. Qué interesante. No es que la estructura se impone sobre mí, es que yo también me impongo sobre la estructura. Y nos reforzamos y nos retroalimentamos el uno al otro. La estructura a mí y yo la estructura. Y eso con cada individuo. Entonces, hablar de cultura no es una cosa simple. Ninguna ecuación lineal, ningún sistema analítico lineal puede explicar la cultura, debido a que la cultura está formada por un montón de nodos en interacción retroalimentativa con los otros nodos y con la estructura en conjunto. Ese es lo que se llama el enfoque de las complejidades. Por eso, en el enfoque de las complejidades nunca se usa sistemas de ecuaciones que puedan ser resolubles linealmente, sino por aproximación alguna, y no deben ser ecuaciones con lo que se explican los fenómenos desde el punto de vista de la complejidad. Por lo regular se usa simulación en computación y no en computadora y no simulación en función de modelos matemáticos, sino simulación en función de agentes interactivos. Para que entendamos más simplemente el fenómeno de la cultura, preguntémonos quién fue primero, la estructura o su imagen en la mente. Y ustedes se dan cuenta que es imposible contestar. Es lo mismo que preguntar quién fue primero, el huevo o la gallina. Yo nazco en una cultura. ¿Y quién creó la cultura? Individuos. Entonces el individuo nace en una cultura, pero la cultura la formaron individuos. ¿Quién fue primero? No podemos decirlo. Exactamente el mismo fenómeno que dijimos anteriormente. Es una estructura con causalidad estructural dinámica. Para ver el ejemplo simple, pongamos un individuo. Este individuo interacciona con este entorno, el medio circundante. Sabemos que el medio circundante es un rompecabezas de muchas piezas entrelazadas entre ellas. El individuo tiene una imagen de ese rompecabezas en su mente. Pero ¿qué resulta? Esa imagen no es fija. Él actúa sobre esa realidad y cuando actúa sobre esa realidad la altera y cuando la altera a ella, se altera la imagen que él tiene dentro de ella. Esa circularidad, que no es circularidad, es una espiral, porque cada vez que este afecta al otro, esa espiral de afectarse con retroalimentación es lo que es la cultura. Ningún individuo es el mismo cada minuto, porque en ese minuto interactuó con el entorno, afectó al entorno y el entorno lo afectó a él. El próximo minuto yo soy otro.
y el entorno es otro. Estoy hablando mentalmente hablando. No estoy hablando en el sentido espiritual o en sentido del individuo que tiene conciencia de sí. Entonces, esto nos lleva a nosotros a que tenemos que cambiar nuestro concepto de individuo. Ya nosotros debemos dejar de pensar que yo soy una isla, que yo soy una cosa aislada, que yo soy un planeta, que yo soy una luna, un astro cualquiera aislado. No, a eso ya es imposible. Ya yo sé que toda la estructura me afecta y yo afecto a la estructura a través de la interacción mía con el entorno. Entonces yo tengo que pensar que ya yo no soy ese individuo que yo normalmente creía que yo soy. Este concepto de cultura nos hace cambiar nuestro concepto de ser humano por completo. Ahora, cada ser humano es más que un simple individuo separado de su entorno. El ser humano es un ecoindividuo. Ese término yo lo acuñé en el año 1988 por primera vez cuando vivía en Estados Unidos, precisamente para explicar este tipo de situación del individuo. Vamos a verlo gráficamente. El ecoindividuo, o sea, nosotros tenemos varios nodos a través de los cuales que interactúan y que nos forman a nosotros. Tenemos la mente, por un lado, tenemos el cuerpo, tenemos el medio físico y tenemos el medio cultural. Pero yo no puedo decir que yo soy eso, así, estático. El cuerpo cambia, la mente cambia, el medio físico cambia, el medio cultural cambia. O sea, que yo no soy eso, yo soy una cosa viva. El medio cultural está cambiando permanentemente, la mente cambia permanentemente. El cuerpo, lo físico cambia, por lo tanto yo soy eso. El ecoindividuo es esa cosa dinámica, como un solo ente, pero dinámico, donde cada una de las partes está interactuando continuamente con la otra, afectándose continuamente. Yo no puedo decir que ni el medio ni la mente fueron primero, ni el cuerpo primero, ni el medio físico primero, todo el conjunto. Y yo no puedo tampoco intentar afectar este sin afectar este, afectar este sin afectar este, afectar este sin afectar. Cada vez que afecto uno, se van a afectar todos los otros porque son parte de un solo ente. Cuando aprendamos a conceptualizar al individuo como ecoindividuo, tendremos más cuidado al actuar con el entorno o al meterle ideas determinadas al individuo en la cabeza o comportamientos específicos o alteración del entorno físico, etcétera, etcétera. Eso, cuando yo tomo en cuenta eso, yo debo pensar antes de actuar en uno de esos nodos porque voy a estar afectando la estructura completa y la dinámica de la estructura se afecta. Bien. Todo eso que yo acabo de decir da a entender como que nosotros somos víctimas de las leyes que gobiernan esos fenómenos. Parecería como que yo soy un determinista, uno de esa gente que cree en el destino inevitable, porque aunque yo no lo quiera creer, las interacciones químicas y físicas van a determinar lo que yo voy a hacer, porque eso está gobernado por leyes. En todo eso, parece haber determinismo, pero en todo hay determinismo en un grado y libertad en otro grado. Eso lo enseñó hasta la física. Hoy, en la física moderna, en la mecánica cuántica, sabemos que la mecánica cuántica describe un mundo que tiene un grado de determinismo y un grado de incertidumbre. Y eso depende de una serie de factores que no vamos a discutir aquí. Vamos a ver aquí más claramente para el hombre, porque estamos ya describiendo el fenómeno cultural. Si está el hombre forzosamente encaminado a lo que la dinámica del fenómeno de la cultura y el fenómeno social y económico lo lleva. Vamos a ver si es así. Supongamos que esto que está aquí es un universo y que en este universo existen estos individuos, estos bolitas son individuos que están en un mismo nivel de conciencia en ese universo. Y que esta puede interaccionar con la que está al lado, pero no puede interaccionar con la que está más allá porque solamente puede interactuar de manera directa. Y ahí se lo impide este. O sea, solamente puede interactuar entre este o este, pero este no lo puede hacer. Por lo tanto, si estos fueran individuos,
Este individuo puede tener conocimiento directo de este individuo o de este individuo, pero no puede tener conocimiento ni de este, ni de este, ni de este. Está limitado su conocimiento en ese plano. Supongamos que existe otro plano con individuos que están a otro nivel de conocimiento, otros individuos, pero que están regulados por las mismas leyes, porque están en el mismo universo. Este individuo puede conocer a este, pero no puede conocer a este. Ahora bien, los individuos que están en el nivel inferior, este individuo los puede conocer a todos, porque puede tener interacción directa con cada uno de ellos. No solamente puede conocer eso, también puede conocer con quién puede interactuar con quién y de qué manera. Y quién no puede interactuar con quién. O sea, no solamente puede conocer a estos individuos, sino también puede conocer las leyes de interacción de los individuos del plano inferior. Pero también ellos en su plano tienen esa limitación de que no pueden conocer, este no puede conocer a este y puede conocer al que tiene directo. Supongamos que hay otro plano más arriba todavía. Ese plano también tiene la propiedad que tiene los otros. Puede conocer todos los niveles con su estructura de interacción, todos los niveles. Entonces, ¿qué resulta? Nos damos cuenta que mientras mayor es el nivel de conciencia o conocimiento de la realidad que tiene un individuo, más es lo que puede conocer. Digamos que este es el nivel más alto de conciencia o de conocimiento y que este es el que le sigue más abajo y este es el que le sigue más abajo. ¿Voy yo a decir entonces que los individuos estamos condenados a estar aquí o aquí, aquí? No, no. Un individuo que está en el primer nivel de conciencia o de conocimiento puede dar el salto al próximo nivel de conciencia o de conocimiento, porque para eso que nacemos con un cerebro sano, sí, estoy poniendo que tenemos un cerebro sano, y podemos estudiar, y crecemos y maduramos. En ese proceso, nosotros nos vamos haciendo más hábiles y tenemos más conocimiento. No solamente acumulamos más conocimiento, sino aumentamos en capacidad de pensar analíticamente y de observar y de investigar. Y ahí tú das ese salto. Eso es lo que hace la educación. Entonces, el individuo que estaba aquí estaba limitado, que no podía hacer nada, que podía hacer muy poco, porque podía conocer muy poco. Cuando da ese salto, ya puede hacer todo lo que no podía hacer, pero todavía tiene la limitación de que en el nivel que él está, él no conoce, tiene ámbitos que él no conoce. Él puede dar ese otro salto también. Y ustedes miran, y si ¿puede un individuo dar el salto desde el primer nivel hasta el último? También hay individuos que lo han hecho. ¿Y por qué? ¿Qué nivel es este? Bueno, fijémonos bien qué pasa. Este individuo puede conocer a todos, no solamente a ellos, sino también conocer las leyes que los regulan. Y el otro individuo, los azules, como vamos a decir, también pueden hacer eso, pero no pueden conocerse ellos. Aquí tenemos tres tipos de individuos. Y yo le voy a llamar hombre en el sentido de homo. Para no decir la palabra homo esto, homo lo otro, voy a usar la palabra hombre como se usaba, para que no me critiquen que yo, los feministas, que me dicen, usa individuo, usa ser humano. Señores, como usan siempre, eso ya así es. Hombre significa homo en este caso. A este le vamos a llamar el hombre común, el hombre que solamente conoce lo que tiene frente a la nariz, que no tiene capacidad crítica de entender su entorno, entender los fenómenos que regulan su vida misma diaria, ni tampoco a sí mismo. A este individuo le vamos a llamar el hombre científico e ideológico, que es el hombre que estudia esa realidad que lo envuelve, tanto la física, la química, la biológica, la social, la económica. Él estudia toda esa realidad y en base a ese estudio él hace ideologías, genera ideologías, le da marco a los que tienen el poder para decir por dónde enrumbar al hombre, que son los marcos ideológicos, y los que no lo tienen también para luchar contra los que tienen el poder. Son las ideologías y las ciencias nacen a ese nivel. Pero como ustedes se deben haber dado cuenta hace tiempo, los científicos son niños, porque solamente saben mucho de su ciencia, pero saben muy poco de ellos mismos. Eso es lo que pasa a este nivel. Los científicos saben muy poco de sí mismos y saben muchas ciencias, por eso son ingenuos y los tigres los engañan. Entonces, eso es verdad. Tenemos entonces el hombre epistémico.
El hombre epistémico es el que no solamente conoce su entorno, conoce las leyes que regulan ese entorno, él también se conoce a sí mismo. Él también sabe cómo es que el hombre llega a saber que sabe, o por lo menos lo investiga, por lo menos lo critica, por lo menos lo tiene presente. Ese individuo se da cuenta que el tigre es más tigre que el científico, porque él estudia también al tigre. Él es crítico de los valores que le llegan. O sea, todos nosotros, todo el hombre que está a este nivel y a este nivel, tiene valores que le impone la cultura. Y nunca cuestiona esos valores que se cree que son universales y fundamentales. Y el que está aquí arriba cuestiona esos valores. Y termina diciendo, ¿y por qué tengo yo que cumplir si en realidad esto no es fundamental? Si yo veo una sociedad o a la otra y veo que tienen un cuadro de valores diferentes, porque tengo yo que guiarme por ese tipo de valores. Y cuando estudio la historia, encuentro un montón de pueblos que tuvieron valores que no se parecen en nada a los que yo tengo. ¿Y por qué tengo yo que creer que esos son universales? Y ese hombre es epistémico. Así fue que Así habló Zaratustra, Nietzsche cuestionó. Si ustedes se recuerdan que cuestionan a lo largo de todo el libro sobre las culturas, el creer que los valores son absolutos, y dándose cuenta que los valores dependen de cada cultura, cada pueblo, cada época. Bien, entonces, nosotros acabamos de ver que no es verdad que lo que yo acabo de decir es determinista. Es determinista para los que no conocen la realidad y los que no critican la realidad, y es determinista para los que hacen eso, pero no se critican, no se ven críticamente a sí mismos y a cómo se construye el conocimiento. Marshall McLuhan, un sabio de los 50, sabio de los medios, un filósofo de los medios masivos, dijo una frase. Él dijo, el medio es el mensaje. Y lo que él quiso decir con eso es que el medio que yo utilizo para transmitir un mensaje ya es el mensaje, porque ya está afectado por los estigmas, con los paradigmas en que yo me fundamento, para yo construir ese mensaje. Entonces, el medio que yo uso para transmitir el mensaje ya está estigmatizado por los paradigmas y, por lo tanto, el medio es el mensaje. Yo usaré un medio diferente para dar un mensaje dependiendo de en qué paradigmas yo me fundamento. Esto estamos bien. Esto es, el hombre que cuestiona estos aspectos es un hombre que tiene más libertad que el hombre que no cuestiona eso. Eso lo podemos, más adelante vamos a ver cómo, ahora mismo vamos a hacer un resumito de esas limitaciones y libertades. Entonces podemos decir que la ciencia de la cultura no es determinista. Como todas las demás áreas del conocimiento, no conocer las leyes que determinan su fenomenología nos hace víctimas y estar presos de sus caprichos. El conocimiento de estas leyes no nos permite violarlas, pero sí usarlas para nuestros propósitos. En el siglo XIX la gente decía que el hombre no podría volar nunca, porque todo lo que sube tiene que caer. Pero el conocimiento, todas las ecuaciones de Bernoulli que describen la aerodinámica y la hidrodinámica, terminan después cuando Mach saca todas sus ecuaciones y dice, bueno, pero si hacemos esto y esto y esta cosa, el hombre va a poder volar. Y cuando aplicaron las ecuaciones de Newton bien al estudio dinámico de acción y reacción, también inventaron que, aparte del problema de la aerodinámica, se puede impulsar un cohete lo suficientemente lejos para que salga y se aleje tanto de la Tierra que se libere de la fuerza de gravedad. Y entonces el hombre no solamente pudo volar, sino irse de la Tierra a otro planeta. ¿Violó las leyes de la naturaleza para hacer eso? No, las conoció y las usó para sus objetivos. No es lo mismo que no conocer nada y por lo tanto fracasar. Y entonces decimos que es una ley no poder volar. No, lo que era una ley es la ley de la gravedad, y la ley de acción y de reacción, y las leyes de la hidrodinámica. Esas eran las que había que conocer. Yo no vuelo como me dé mi gana, yo vuelo como me lo permiten esas leyes. En una gran población, muy pocos individuos son libres de las leyes que rigen los fenómenos de la cultura. Muy pocos.
Por eso las sociedades humanas se comportan de manera predecibles y pocas veces el derrotero social puede ser reorientado por individuos o pequeños grupos en la dirección que ellos pretenden. Eso lo hemos visto por los fracasos, y oye cómo lo voy a decir, los fracasos de todas las religiones organizadas y los fracasos de todos los procesos revolucionarios. Los líderes revolucionarios, incluyendo a mí cuando era joven, fracasaron. Simplemente, la mayoría de ellos fracasaron porque no estudiaron primero al ser humano para saber qué era el ser humano y creyeron que el ser humano se comportaba según leyes que no se comportan. Y otros fracasaron porque, señores, aunque usted esté en lo correcto, la mayoría de la gente no lo va a entender por un lado y no ha dado el salto para entenderlo y transformarse y dirigirse en la dirección que usted va a ir. Jesucristo te va solo por ahí. Se fue solo a la cruz, Jesucristo. El Che te va solo por ahí, te va solo a la cruz. Lenin comenzó una cosa y después lo dejó, cuando le pegaron 2 balazos, se murió a los 6 años, se lo dejó a un grupo de gente que no entendía ni para dónde él quería ir, porque la mayoría era eso. Entonces, los fracasos se deben principalmente a que son grupitos pequeños y que todavía no conocían y todavía no se conocen, porque solamente los teóricos andan conociendo estas cosas, los políticos no los aplican. Todavía no conocen cuáles son las reglas, las leyes fundamentales, cómo se propagan los valores, cómo se originan los valores, cómo se propagan y cómo se consolidan los valores en una sociedad, que es lo que realmente transforma una sociedad. Nunca se transforma una sociedad porque nadie venga y le discursee, o porque nadie venga y le ponga leyes y meta preso al que no la cumpla. Se quedan los valores ahí. Los valores surgen, como vamos a ver ahora más adelante, por una dinámica. Cultura y valores. Nosotros, la mayoría de nosotros, aunque tengamos formación científica, y yo he visto también antropólogos atrapados en el cuadro de valores en que se formaron, antropólogos mismos, que son la gente que deberían estar más libres del cuadro de valores en que se formaron, porque se tienen que dar cuenta que son de una cultura particular, y los he visto atrapados. ¿Cómo uno sabe que uno está atrapado en un valor? ¿Por lo que dice por la boca o por cómo actúa? El valor determina mi acción, no la palabra. Vamos a ver. Los deseos inherentes en un organismo individual se ejercen para servir su propio interés. Eso no tiene nada de malo. Cada individuo es un sistema complejo que tiene como fundamento de la práctica su autoconservación. Eso es lo que está pasando ahí, más nada. El egoísmo es natural en el individuo. La sociedad, como estructura autoconservativa también, todo sistema y toda estructura, esa estructura porque se conserva. Y para conservarse, tiene que tener mecanismos para preservar esa estructura, preservar esa entidad. Entonces la sociedad como estructura autoconservativa, con el objetivo de protegerse de las demandas del individuo, como reacción para su conservación, así como para asegurar sus propios intereses, debe influenciar o controlar el comportamiento de los miembros que la componen. No es que debe, es que lo hace. Ella tiende a incentivar, premiando y facilitando el buen comportamiento, entre comillas, y desincentivar, castigando y dificultando el mal comportamiento, entre comillas. Ella hace esto primero definiendo de manera específica lo bueno, entre comillas, y lo malo, entre comillas. Y segundo, identificando cada bueno, entre comillas, y cada malo, entre comillas, con una emoción poderosa, positiva o negativa, de tal forma que el individuo se vea motivado a ejecutar los buenos actos y se refrene de ejecutar las malas acciones, entre comillas. De esta forma el individuo termina por convencerse de que es él quien está tomando la decisión y determinando el curso de acción correcto, entre comillas. Él cree que es él que lo determinó. Y fue todo ese proceso. Más aún, él cree que él es perfectamente libre de tomar sus decisiones y de decidir su curso de acción. Él cree eso. Los valores morales no son más que los mecanismos que una estructura sociocultural tiene para preservarse como tal.
Pero sin este mecanismo la estructura no sería estable y se disiparía. Y a mí me conviene la estructura social porque me permite a mí sobrevivir primero, me permite a mí tener un estándar de vida diferente de estar en la caverna o tener que estar peleando con los otros animales para conseguir la comida. Pero además de eso me empuja a mí a usar otras áreas del cerebro que me desarrollan a mí como individuo. Esa estructura social me da tiempo, me permite a mí que yo tenga una serie de cosas que me da tiempo para usar el cerebro y pensar y crecer espiritualmente. Es decir, yo no estoy hablando aquí que los valores son malos, son necesarios, porque le dan al hombre una estructura social que le permite a él desarrollarse. Ahora, si yo compro un carro y me hago esclavo del carro, entonces no está bien el carro. Entonces yo no compré el carro para que me sirviera a mí. Yo le estoy sirviendo al carro. Si yo me hago esclavo de los valores por no verlo de manera crítica, entonces ya yo soy una maquinita. Es también el mecanismo de la dinámica de las sociedades. Es a través de los valores que la sociedad evoluciona. Por suerte, gracias a la providencia, este proceso de interacción de los individuos va alterando el entorno y al alterar el entorno, altera la estructura de valores de los individuos y entonces las sociedades evolucionan y los valores de hace 20 años no son los valores de hoy. Pero como una generación muere en un promedio de 70 años, entonces cuando ya entramos en los 50 y 40 años comenzamos a quejarnos de que cuando vienen 2 generaciones atrás de jóvenes, como que hay antivalores, como que la gente, como que esto es un desorden ya. Pero es que los valores de la juventud que vino ahora no son los mismos míos, porque yo me crié en un entorno determinado y yo no evolucioné para liberarme de esos valores y entender el nuevo entorno. No necesariamente todos los valores conducen a sociedades buenas, porque si fuera así, todas las grandes culturas antiguas que desaparecieron no hubieran desaparecido. O sea, hay que tener cuidado. Hay valores que conducen a la destrucción y desaparición de una cultura. Ya sabemos un montón que han pasado. Vamos entonces a ver cómo esos valores a través de la presión social nos transforman y nos hacen hacer cosas de una manera o de otra. Y cómo la presión social, que eso le da responsabilidad a los líderes políticos y los líderes económicos de una sociedad. ¿Por qué? Porque los líderes políticos y los líderes económicos de una sociedad son los que tienen el control de los mecanismos fundamentales de la estructura de esa sociedad. Por lo tanto, tienen el control de los mecanismos para poner presión social y para permitir movilidad social. Y por lo tanto, ellos son culpables más que el individuo pequeño en lo que pasa con una sociedad. ¿Qué pasa? Que nosotros sabemos muy bien que bueno que ahora Discovery Channel le ha enseñado eso bien a todo el mundo, que nosotros vivimos en un ecosistema donde todo el mundo está peleando por un espacio pequeño, por poca cantidad de comida, por poca cantidad de aire, por poca cantidad de luz, y entonces el ecosistema ha hecho que todo lo que está vivo sobre la Tierra tenga como gen fundamental, como acción fundamental, la competencia con los mismos de su especie y con las demás especies. Ahora, en la naturaleza humana se manifiesta eso inmediatamente. Competimos para conseguir la novia porque queremos dejar nuestros genes ahí. Ustedes han leído el gen egoísta ese, el libro este. Competimos porque nosotros queremos tener esta tierra para asegurarme la comida mía y de mi familia. Competimos y así por eso. Los seres humanos no hacemos eso porque somos diferentes de los demás seres vivos del planeta, sino precisamente porque venimos en un ecosistema limitado, recursos limitados que, por lo tanto, tenemos que competir para sobrevivir como especie y como individuos. Por eso que ustedes ven que el Evangelio le ofrece a la gente un mundo nuevo donde no va a haber enfermedad, no va a haber hambre, no va a haber por qué competir. ¿Y por qué le ofrece eso? Porque se supone que si no hay competencia no habrá egoísmo. Es por ahí que andan esos ofrecimientos. Ahora bien, esa competencia, esa característica de competencia biológica ya centrada en el hombre y manifestada ya en la estructura social, va a producir la dinámica social. ¿Y qué resulta? Una cosa fundamental. Quien está en competencia está forzado a luchar para no desaparecer. Es decir, que se convierte la lucha entre los individuos y entre los grupos
como un patrón fundamental. Veamos esto. La presión social, como vimos, acabamos de ver, lo que hace es que da premio y castigo. Ahora bien, eso provoca la dinámica social que impone valores al individuo. El individuo que vivía en la zona rural hace 60 años no tiene los mismos valores que del individuo que vive en la zona rural hoy. ¿Y por qué? Bueno, el que vivía en la zona rural hace 60 años tenía muy pocas presiones sociales. Él solamente tenía que comer y a veces no tenía que ponerse zapatos ni nada. Ahora yo creo que, vamos a ponerse los muchachos, los varones, se les hace muy difícil a ellos conseguir lo que quieren cuando tantos jipetudos van a buscar muchachas al campo. Las muchachas prefieren el de la jipeta porque lo ven en la televisión y ven todo eso lujo. O sea, es una presión que tiene grande, por eso sale de la ciudad, quiere salir del campo lo más pronto posible, no sabe leer, se mete a cualquier cosa para conseguir los cuartos, porque si no, no va a conseguir la muchacha. Eso tenemos que entender nosotros. Las presiones sociales ahora son grandísimas. Ahora bien, la mayor parte de la población se comporta respondiendo a la necesidad de sobrevivir. Estoy hablando en estos medios aquí como en los nuestros, porque en los países de Europa del Norte eso ya no es un problema. Pero en los países donde no hay seguridad todavía, en el mismo Estados Unidos, eso sucede, porque en Estados Unidos vive en función de la competencia con el cuchillo en la boca que anda todo el mundo. Yo viví 10 años allá, le digo que es cierto, a todos los niveles. Ahora bien, la estrategia de sobrevivencia que esa persona utiliza va a determinar los valores que los rigen. Y usted dice, ¿cómo así? Sí, porque cuando yo entro en una práctica, la práctica me transforma y me forma valores. Un mecanismo simple ese. La movilidad social no es más que la búsqueda de la sobrevivencia. Cada mecanismo de movilidad social tiene sus presiones, estableciendo así patrones específicos de valores para cada mecanismo. Si yo escojo ser político como medio de movilidad social, eso me va a transformar a mí y yo voy a pensar de una manera específica, como piensa el político. Si yo me dedico a ser comerciante, digamos de tela, al cabo de 10 años yo voy a tener una mentalidad específica de comerciante de tela. Si yo me dedico a hacer tráfico de blancas, bueno, yo al cabo de un tiempo voy a tener la mentalidad de tráfico. Y si es tráfico de drogas, señor, también. Y si me meto a policía, yo al cabo de 10 años voy a pensar como policía. Voy a tener un patrón de esa práctica que me hizo a mí ese tipo de individuo. Y todo lo que hacemos para buscar movilidad social. Es decir, queremos subir de esta situación social que tengo ahora, subir a un nivel más alto para tener un poco más de holgura y de seguridad. De esta manera, el individuo que decide recorrer un mecanismo de movilidad social, después de transitarlo, ha sido transformado moralmente, pues su patrón de valores es ya otro y su pensamiento está estructurado en concordancia con estos valores. Por eso los valores van cambiando a través de la historia. Pero para nosotros entender esa curvita, yo voy a darle un pequeño repaso. Que me perdonen los matemáticos, ingenieros y economistas que hay aquí, porque esto es demasiado simple para ustedes, pero hay gente que no sabe ninguna de esas cosas y tengo que darle esta pequeña introducción para que me puedan entender lo que viene después. Vamos a hablar aquí de lo que es curva logística y lo que es punto de inflexión. Una curva logística no es más que cuando yo cojo cualquier variable que yo mido, sea biológica, sea médica, sea social, sea económica, y la grafico en contra del tiempo. Lo que quiero ver es cómo esa cosa evoluciona en el tiempo. Y la curva que da se llama curva logística. Dos tipos de curva logística ustedes van a encontrar. La curva logística que es teórica por un modelo que yo tengo de esa realidad que yo estoy describiendo, o la curva logística empírica, que es la que se va construyendo cuando yo voy midiendo esa variable en el tiempo y lo voy graficando. ¿Qué pasa? Para que veamos, entendamos bien el análisis que vamos a hacer próximamente. Cada punto de la curva, si yo trazo una tangente en ese punto, me dice la dirección que tiene el cambio de esa variable. En ese momento, esa variable tiene la dirección a cambiar cuando venga el tiempo, a ir aumentando con esa velocidad. Quiere decir que a cada punto yo voy a tener una pendiente diferente, que quiere decir me da la tendencia que tengo en ese punto.
Fíjense que primero iba aumentando la pendiente y ahora ve cómo van a ir disminuyendo la pendiente. Va disminuyendo, disminuyendo. Entonces quiere decir que si yo tengo una curva logística que la pendiente va primero subiendo y después bajando, debe haber un punto intermedio en que ni bajaba ni subía, ¿verdad que sí? Y ese punto intermedio se llama punto de inflexión, que es este que ustedes ven aquí blinqueando. Ese es un punto importantísimo. ¿Y por qué? Porque en el punto de inflexión yo no puedo determinar la dirección. Matemáticamente decimos que no existe derivada en ese punto. No hay una pendiente preferida, no hay tangente ahí. Hay muchas tangentes, un número infinito de tangentes. Por lo tanto, yo no puedo saber en qué dirección, si es empírica la curva, yo no puedo saber en qué dirección va a seguir evolucionando esa variable en el tiempo. Eso es importantísimo que lo entendamos. ¿Qué pasa en ese punto? Que en el punto de inflexión no hay una tendencia preferida. Después de este punto, cualquier cosa puede pasar cuando lo que yo estoy graficando es realidad empírica. Ahora bien, yo diría, bueno, después de ese punto, la curva puede seguir para arriba. O puede hacer un plató para acá, o puede bajar, lo que pueda, pero vamos a eliminarla de seguir para arriba. ¿Y por qué? Porque cualquier variable socioeconómica que yo grafique contra el tiempo no puede subir indefinidamente. ¿Y por qué? Porque las variables socioeconómicas todas tienen un fundamento, se fundamentan en los recursos naturales de que dispone el hombre. Cualquier variable socioeconómica es acotada. Acá en un yo no sé, pero se acota, no puede seguir subir indefinidamente. Por lo tanto, yo voy a eliminar la parte en que sube indefinidamente. Vamos a analizar qué pasaría con las variables socioeconómicas a partir del punto de inflexión, eliminando eso. Una posible es que la variable tienda a estabilizarse en un valor superior. Es una posibilidad. La otra es que la variable tienda a estabilizarse en un valor inferior. Y la otra es que la variable tienda a precipitarse catastróficamente. Esas son las posibilidades que hay. Entonces vamos nosotros, con eso ya yo le di, todo esto fue introducción, todo esto fue clasecita, para que me entiendan un fenómeno que nosotros descubrimos buscando datos y graficándolo de variables socioeconómicas. Vamos a verlo. Una cosa importante es que si es así, si esas son las condiciones, entonces ese punto, ese momento en el tiempo es crucial. Vamos a ver las curvas logísticas de 6 variables socioeconómicas buscadas en los datos en internet por unos 2 años, una cosa así, y la interpretación de esa información. Comencemos por ver las curvas logísticas de estas variables socioeconómicas. La primera es la población mundial. La segunda es el consumo de energía. La tercera es la expectativa de vida. Miren qué cosa más interesante. Todo está graficado desde el año 0, o sea, el año supuesto de nacimiento de Jesucristo, hasta el año 2000. Fíjense que en la expectativa de vida de nosotros hoy es 3 veces la de un ciudadano en la época de... Esas son variables mundiales, en la época de Jesucristo. Nosotros en promedio vivimos 3 veces más que lo que vivían ellos en esa época. Ustedes ven que todas están graficadas entre 0 y 100. Es que para hacer comparación, nosotros tenemos que hacer lo que se llama... se me olvidó la palabra. Normalizar las... Gracias. Normalizar las variables. Ahí hay variables, unas son población, otras son energía, otras... Vamos a seguir. ¿Qué hacemos para normalizar entre 0 y 100? Cogemos la más grande, le llamamos 100 y dividimos cada una de las otras entre la mayor y la multiplicamos por 100 y nos da... todo el mundo va a estar entre 0 y 100. Es el rendimiento de la Tierra. Debido a los desarrollos tecnológicos del hombre, química y todas esas cosas, el rendimiento de la Tierra hoy es más de 3 veces lo que era en el año 1600, más o menos, que los datos estaban a partir de 1600, por eso no tenemos para allá atrás. Esta es interesante. La renta per cápita, es decir, lo que gana la gente.
se pueden analizar algunos aspectos de la curva de la renta per cápita y de ahí podemos deducir saltos de la economía que ya nosotros conocemos históricamente, pero eso no es lo que me interesa ahora mostrar. Y esta se comenzó a medir alrededor de 1700 y es una medida aproximada. Esa es el número de patentes en Estados Unidos a partir de esa fecha por año. ¿Y por qué yo uso eso? Porque yo necesitaba una variable que me midiera de manera indirecta el aumento de la cantidad de conocimiento del hombre. Y el número de patentes que se registra es una medida indirecta de eso. Y miren lo interesante de esto. Lo que a mí me sorprendió, que yo no esperaba, fue eso. A mí me sorprendió que yo no esperaba que alrededor del año 2000 todas tienden a ser asíntotas, a subir como locos hacia arriba, todas. Cada una de las 6 variables. Y además hay otra cosa interesante, son variables que algunas de ellas son más o menos independientes, pero si sabemos que estamos en una sociedad estructurada, donde nada está desligado de nadie, de nada, cualquier sociólogo y cualquier economista me va a decir a mí, va a decirme que sí, que es verdad, que todas las variables socioeconómicas tienen un alto índice de correlación. Es decir, que yo puedo a partir del comportamiento de esas 6 variables socioeconómicas asumir que la gran mayoría de las demás variables socioeconómicas tienen el mismo comportamiento porque tienen un alto grado de correlación. ¿Qué estamos nosotros teniendo aquí? Las variables socioeconómicas miden cada uno de los aspectos del fenómeno social y económico del hombre. Lo que me está diciendo esto a mí es que las presiones económicas y las presiones sociales sobre el hombre a nivel mundial se están disparando a niveles monstruosos en comparación con lo que pasaba, digamos, a principios del siglo XX. Miren. En un tiempo tan corto, un aceleramiento tan grande de la variación de la presión social sobre los hombres, de tal manera que al hombre no le da tiempo a adaptarse al cambio y por lo tanto no le da tiempo a centrar los valores, a construir estructuras sociales estables. La estructura social se ve forzada a cambiar continuamente. Esa es la primera cosa que nos dice esto. Pero ¿qué otra cosa nos dice estas curvas? Nos dice que alrededor del año 1600 y pico, comenzaron, la gente piensa una vez el Renacimiento, comenzaron a pasar cosas que no importa qué imperio, no importa qué cultura en el mundo no importa qué cultura estaba imperando a nivel mundial y no importa qué tipo de imperio era, el fenómeno se impuso. Se impuso durante la Revolución Francesa, se impuso durante la Primera Guerra Mundial, se impuso durante la Segunda Guerra Mundial, se impuso en presencia del proceso de la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, en presencia de la Revolución China. O sea, no le importó los problemas, como la dinámica social particular que pasaba en el mundo. Es un fenómeno que la única manera que podemos decirlo es que no es un fenómeno simplemente social, no es un fenómeno simplemente económico. Hay que llamarlo un suprafenómeno, porque se sobrepone sobre todos los demás fenómenos socioeconómicos, locales en el tiempo y en el espacio. Es un suprafenómeno, el tipo de fenomenología que estudia las complejidades. Esto es la primera cosa que debemos nosotros concluir aquí. Este es un fenómeno que no lo controla ningún imperio, no lo ha podido controlar porque han pasado varios imperios. Y no lo controla ninguna cultura porque ha pasado varias culturas. Y el fenómeno sigue impávido produciéndose. Vamos entonces a pasar a analizar esto, porque cuando analicemos esto nos damos cuenta entonces que estamos en algo que nadie controla, que solo está evolucionando solo, no importa todas las revoluciones y todas las guerras mundiales que hayan pasado, y que nos está llevando a un punto inevitablemente. Y ese punto que nos está llevando, como ustedes están viendo, como no puede seguir infinito hacia arriba, nos está llevando hacia un punto de inflexión. Y si nos está llevando a un punto de inflexión, vamos a ver cuáles son los comportamientos posibles de las variables socioeconómicas de los individuos. Veamos. Lo que nos lleva a nosotros a preguntarnos, ¿y qué va a pasar después de ahí? Si hay un punto de inflexión por ahí arriba, ¿qué va a pasar después de ahí? ¿Y quién puede predecir eso? ¿Y qué modelo lo predice? Si hasta ahora todos los modelos económicos que existen
tienen sesgo, porque tienen el sesgo ideológico y tienen el sesgo del grupo económico que domina el mundo en el momento, o tienen el sesgo del imperio que domina el mundo. Ningún modelo económico puede explicar nada de esa cosa porque está por encima de los sesgos. Vamos entonces a ver el punto de inflexión que tenemos ahí. ¿Qué posibilidades de evolución presenta para la humanidad eso? Vamos a verlo. Entonces, pues, tenemos un punto de inflexión ahí, alrededor del año 2000, con 5 o 10 años de diferencia. Y tenemos entonces ya que enfrentar esa situación porque estamos vivos aquí. Nosotros no podemos ir a otro planeta por mala suerte. Vamos a analizar el punto de inflexión, ¿qué significa? Digo por mala suerte porque por si acaso yo no sé lo que va a pasar. Porque en el punto de inflexión no hay una tendencia preferida y después de ese punto cualquier cosa puede pasar. Por eso que uno cualquiera se asusta, porque es cualquier cosa. Bueno, entonces, como ese momento es crítico, vamos a ver las tres posibilidades. La primera posibilidad es que la variable tienda a estabilizarse en un valor superior. ¿Y qué puede hacer que la variable se estabilice en un valor superior? O que los líderes políticos y económicos del mundo y los de cada país se ponen de acuerdo para poner en marcha un plan para cerrar la brecha socioeconómica entre los países y entre las clases de cada país. Eso es lo que tiene que pasar para que se estabilicen ahí arriba. Y eso se me parece a lo que los testigos de Jehová me andan vendiendo, las cuestiones de gente que me dice el paraíso con nada, más o menos eso. Eso yo le pongo poco probable para que no me digan a mí que yo soy fundamentalista. Es poco probable. Puede pasar, puede haber un milagro, pero eso es poco probable. La otra cosa es que la variable tienda a estabilizarse a un valor inferior. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de la gente acepta su nueva condición con menos privilegios, más incomodidad, más bajo nivel de consumo y se somete a los designios de las autoridades sin protestar. Señores, aquí estamos viendo que estamos haciendo una cumbre para discutir la situación de la crisis y hay una cumbre alternativa de una vez. Y en la cumbre no se van a poner de acuerdo y en la alternativa tampoco. Y estamos hablando nosotros de qué va a pasar eso. Eso yo le tengo que decir que es poco probable porque, señores, conocemos lo que está pasando en el mundo. Bueno, vamos a poner este último casito. Israel le sale de yo no sé dónde y por qué razón caerle a cañonazo a los palestinos. Y en la ONU, todo el mundo está de acuerdo que es un asesinato, pero no quieren que le impongan por la fuerza el cese al fuego. No se ponen de acuerdo, porque la gente, ¿por qué la gente no se pone de acuerdo? No, la gente no se pone de acuerdo, no porque sean tan extremistas que prefieren morirse, no, ellos no se ponen de acuerdo porque ellos se creen que esto es un aguacerito y no se dan cuenta que es un diluvio. Si se dan cuenta que es un diluvio, se ponen más rápido de acuerdo que el diablazo. Porque todo el mundo cree que es un aguacerito lo que viene. Y actúan como si fuera un aguacero que se va a ir ahorita. Bien, entonces me queda una sola posibilidad. Que la variable tiende a precipitarse catastróficamente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que los líderes se ven incapaces de ponerse de acuerdo. Y las instituciones se ven incapacitadas para responder a las demandas crecientes de la población. Se pierde el control de la situación y el caos se instala. Yo quiero que ustedes vean, gana Obama en Estados Unidos. Y el mundo tiene una esperanza grandísima. Él tiene curitas para pegarle a la gran, en una herida que va desde la cabeza hasta los pies y le quiere pegar curitas. Está bien. Pero entonces ni siquiera se ponen de acuerdo por la curita. En el Congreso no le están aprobando las cosas. O sea, curitas para una herida que va de la cabeza a los pies y no se ponen de acuerdo para eso. Imagínense si fuera para tomar las medidas que deben tomar. Entonces yo le quise dar una clasificación a eso de muy probable. O sea, miren que yo no estoy siendo aquí ni religioso, ni catastrófico, yo estoy mostrando datos. Yo estoy simplemente mostrando datos y probabilidades de que una cosa ocurra o no. Bien, entonces vamos a analizar, ya que vimos las posibilidades, vamos a analizar entonces el comportamiento de los individuos basado en todo lo que vimos anteriormente, toda esa teoría y toda esa cosa, cómo el individuo se comporta para tomar decisiones y después vamos a ver cómo se comporta la sociedad para eso. Primero, de todo individuo debemos saber que el individuo, nosotros somos teleológicos. ¿Qué significa ser teleológicos? Nosotros no somos
como la piedra, que reacciona cuando le choca algo. En cierto modo tenemos mucho de eso. Pero nosotros, aunque sea visceralmente, actuamos por un futuro. O actuamos para huir de algo que no queremos, o actuamos para alcanzar algo que queremos. En ese sentido somos teleológicos, porque lo que nos lleva a la acción es una visión de futuro, hay un objetivo futuro. Somos teleológicos en última instancia. Es decir, nosotros le damos sentido a la vida, aunque sea hasta la punta de la nariz, en cada acción que hacemos. Entonces, esta actitud es de importancia capital, pues determina la opción que tenemos entre, primero, una vida sin valores, que es la vida visceral, en la que yo simplemente actúo para sobrevivir biológicamente, o no importa lo que sea, que es lo que vamos a ver más adelante, o una vida con valores relativos o inestables, o sea, valores que dependen de la presión social y económica del momento, o una vida vinculada a unos valores experimentados como absolutos y que corresponden a todo ser. Esos absolutismos pueden ser malos o pueden ser buenos. Son malos cuando usted los acepta de una forma, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Fundamentalista. Cuando usted los acepta simplemente sin crítica, de una forma acrítica. Cuando son valores que se los impusieron a usted y usted lo aceptó religiosamente sin cuestionarlo, esos valores son negativos. Pero cuando son valores a los que usted arriba, después de haber evaluado profundamente su vida y la realidad, esos valores que tienen que trascender el momento de hoy y el de pasado mañana y el de mañana, para que sean valores que sean válidos para la humanidad durante toda la existencia previa, presente y futura de la humanidad. Cuando usted tiene valores de ese tipo, usted es otro tipo de individuo. Para eso hay que pensar epistémicamente. La teleología es el producto de las más elevadas funciones mentales del hombre. Un entorno que pone alta presión para la sobrevivencia del individuo tiende a degradar la mente hasta los niveles del instinto, eliminando toda actitud teleológica, convirtiéndolo casi en una máquina. Ahora, nosotros sabemos que el hombre no es una bestia, no es todo un animal, pero el hombre tampoco es todo cabeza. Yo digo que el hombre es centáurico, tiene un cuerpo de animal y tiene un torso y una cabeza de hombre, es decir, el corazón y la cabeza de hombre, pero todavía tiene los instintos, por eso yo le llamo centáurico. Aunque algunos por ahí, yo le digo que son minotáuricos, porque tienen cuerpo de hombre y cabeza de bestia. Pero algunos. Vamos entonces a hacer un pequeño análisis, lo voy a hacer rápido, sobre la acción. Eso para que entendamos que cualquier individuo en cualquier momento que actúa está midiendo, no está solamente en el presente, es teleológico. Él está tomando en cuenta su situación presente, su situación pasada y su situación futura, futura que él desea. Entonces, en ese sentido, también podemos ser viscerales, atrapados en mecanismos de valores sociales ¿cómo se llama? Y de poco tiempo, que van variando, que varían rápido, o individuos que tienen una visión más trascendental. Pero vamos a analizarlo. Toda dirección es determinada siempre por mínimo 2 puntos. Un solo punto no determina dirección, necesita 2. La acción siempre tiene lugar en el presente. Ahora bien, cuando el pasado es el determinante de la acción, quiere decir que son condiciones del pasado que me dan dirección en la situación del presente. Yo tengo una situación presente y yo tengo un pasado y me digo, bueno, yo voy a tomar esta dirección. Bueno, pongamos el caso simple del gato escaldado. El gato que le tiraron agua caliente en un sitio, cuando va pasando por ahí otro día y suena una olla, él sale corriendo. Entonces la acción fue una situación presente y una pasada que determinaron su acción. Entonces, cuando es así, entonces, la dirección de la acción, cada condición del pasado, para esa condición del presente, influencia la dirección de la acción que uno va a tomar. Pero normalmente hay varias condiciones del pasado que condicionan mi acción en el presente y que esas, en última instancia, lo que hacen es que se manifiestan como una suma total.
que va a determinar mi dirección de la acción en el presente, en función de esa condición del pasado. Ahora, dependiendo del lapso de tiempo que transcurre entre la condición del pasado, que me está influenciando en la acción del presente, y la acción presente, yo puedo tener diferentes tipos de individuos. Si el lapso de tiempo es muy corto, yo estoy reaccionando como el gato escaldado, yo soy visceral. La mayoría de nosotros somos viscerales, ustedes lo saben. Yo no quiero poner muchos ejemplos de eso porque ya yo veo que la gente que hay aquí son gente que no tengo que hacer mucho esfuerzo. Porque decir eso ya todo el mundo sabe, ah, sí, es el que hace esto. Ahora, el de mediano plazo, condición del pasado de mediano plazo. Bueno, pongamos que nosotros tenemos un pasado tan corto que no le tenemos miedo a una dictadura. Porque tuvimos una dictadura que ya... Y América Latina tuvo un montón de dictaduras que... Pero si nos fuéramos al pasado lejano, allá, íbamos a ver que los griegos tuvieron una etapa que cuando tenían una situación de crisis eligían un dictador para que lo enfrentara, porque la mayoría de las veces hay que poner la toma de decisión en una sola cabeza cuando la situación es crítica. Entonces, nosotros, puede ser que la democracia esté en peligro y yo decida que sea un dictador. Y es un dictador el que tiene que resolverla. Nosotros tenemos miedo. Bueno, por el miedo que tenemos es porque estamos tomando un pasado mediano, un pasado histórico, 10 años, 20 años, 30 años, para influenciar nuestra situación presente. Y de largo plazo es cuando yo estoy, lo que me está a mí condicionando, el pasado que me condiciona mi acción en el presente, son condicionantes socioculturales e históricas, como son mis creencias religiosas, o valores ancestrales que vienen de generación en generación, determinan hoy lo que yo voy a hacer. Cuando una gente que es budista y dice, no, yo soy budista, hace hoy, en una situación determinada, hace lo que el budismo que comenzó en la India hace casi 6.000 años, bueno, no sé cuánto, está determinando su acción hoy. Bueno, lo mismo sucede cuando yo hago, cuando lo que determina cuando lo que determina la acción es el futuro. Yo tengo una condición presente y un futuro que quiero alcanzar. Igualito, también es un conjunto de acciones las que van a determinar un conjunto de situaciones del futuro que me gustaría alcanzar, que determina la acción del presente. Igual, los lazos son los que van a determinar qué tipo de individuo yo soy. Yo tengo hambre, a mí no me importa lo que sea, yo voy a comer. O yo vi a una muchacha y me gustó mucho, yo le voy a caer atrás. Usted ve un anuncio que salió en la televisión, yo no sé si aquí llegó, de un perfume en Estados Unidos que se llama Impulse, que le pasó a una muchacha bonita al muchacho por el lado y se volvió loco y buscó y se cogió unos ramilletes de flores, le estiró la cartera para que cobrara como quiera y le cayó atrás ya para darle las ramilletes de flores. Él está simplemente reaccionando a un deseo futuro de un corto plazo. Yo quiero estudiar una carrera que me dé mucho prestigio, o yo quiero llegar a ser rico, o sea, yo estoy actuando a un futuro de mediano plazo. Pero si yo actúo en función de perspectivas que trascienden el presente, que trascienden el pasado, que trascienden el futuro inmediato y que tienen sentido, vamos a decir, religioso, filosófico, trascendental, para ese individuo como parte de la humanidad, entonces ese es de largo plazo el condicionante. Entonces, ¿por qué no estoy hablando de eso? Porque son esos tres tipos de individuos que vamos nosotros a tener bajo una situación de crisis. Y esos son los individuos que van a provocar caos o que van a organizar grupos, dependiendo de qué tipo de individuo tú tienes ahí. El pasado y el futuro, ambos van a condicionar el presente para que yo tome la dirección de la acción. Ahora veamos la parte, vimos el individuo, ahora vamos a ver la sociedad. ¿Qué vimos nosotros? Cuando yo tengo todas esas presiones sociales y económicas al grado máximo, hay individuos que van a sentir, la mayoría de los individuos de la sociedad, que van a encontrar que ahora, en este momento, yo actúo según un valor y dentro de media hora las presiones sociales me van a hacer actuar según el otro, porque todo se vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Nadie va a poder caracterizarme a mí en qué valores yo tengo. Eso se llama dispersión de los valores en el individuo. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, no aquí, en el mundo entero. Todo se vale. Hay dispersión de los valores, porque las presiones sociales son extremadamente altas y diversas. Se anulan unas a las otras. Y eso entonces provoca que los grupos sociales tengan dispersión de valores. Señor, nada más hay que ver, ojalá hubiera alguno de esos
supuestos sindicalistas que defienden los derechos de los choferes y de los pasajeros en este país. Unas contradicciones gigantescas. Yo soy comunista y tengo aquí al Che y me he hecho unos millones del diablazo engañando a la gente con por una contradicción. Ellos siguen como que ellos no se dan cuenta de la contradicción. Y así usted va a ver gente que tiene el valor A y el valor anti-A o menos A media hora más tarde. Y la gente ni se inmuta. No valores. No es que hay antivalores, que no hay valores, dispersión de los valores. En grupos sociales sucede lo mismo. Y eso es debido a esa gran presión. ¿Qué pasa ahí? Si las estructuras sociales se deterioran, se rompen y la gente deja de creer en las instituciones, la gente deja de creer en la iglesia, la gente deja de creer en los valores que esas instituciones habían instaurado, entonces, ¿qué va a pasar? Que los dogmas que yo había aceptado y los paradigmas que yo fundamentaba, todas mis creencias y mis teorías, se me caen y yo me quedo en el aire. Peor aún, si se descalabra la sociedad, entonces es peor. Aquí vemos algunos que vivimos durante el año 65, cuando la insurrección, que aquí en la capital se destruyó la estructura social. Y yo recuerdo ver cómo la gente salió a la calle a romper las vitrinas de las tiendas para robarse lo que fuera. Y yo vivía cerca cuando eso de la fábrica de la Coca-Cola y pasaron por el frente de mi casa gente con pedazos de máquina que no sabían qué iba a hacer con eso, caminando. Porque, como se dice en inglés, looting, como es el pillaje y el saqueo, se produce inmediatamente cuando yo tengo un rompimiento de estructura social. Pero no solamente eso, supongamos que yo soy fulanito de tal, famoso en la sociedad, famoso porque la sociedad tiene una estructura que me da respaldo. Y de repente se cae todo, yo me aparezco, no, yo soy fulanito de tal, ¿quién tú eres? Si tienes plátano, dámelo, si no, cuestiones como esas son las que llegan a suceder. Entonces, se rompen todos los paradigmas. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Porque ustedes se ríen porque yo estoy poniendo ejemplos como si fueran cosas malas, pero recuérdense que no es malo necesariamente lo que está pasando, y vamos a analizar eso porque ahora. Entonces, ¿qué sucede? Si se descalabra la estructura social, ahí tenemos un punto de ruptura con el pasado social y cultural. ¿Y qué provoca eso? Bueno, la gran mayoría de todos nosotros somos, ¿cómo se llama? ¿Hombre común? ¿O somos hombre común o somos hombres científicos e ideológicos? Y si somos eso, somos presa de los valores, porque nunca lo hemos cuestionado. ¿Y esos valores de qué dependen? De la estructura y de la dinámica social. Y si se descalabra esa estructura y esa dinámica social, entonces yo no tengo referente. Y al no tener referente, a mí se me crea un gran problema en la cabeza, porque estoy acostumbrado a que sea la situación social el que me diga qué hacer y cómo hacer, el que me diga qué es malo y qué es bueno. Y cuando yo me encuentro desarropado, me desengancho de las cuerdas de la marioneta que la sociedad ha puesto sobre mí, y ahora yo tengo que aprender a ser Pinocho. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo corto la cuerda, pues, te caes, me quedo ahí. Y hay que ser Pinocho y levantarse solo. Y no todo el mundo tiene poder para levantarse sin que la sociedad le diga cuáles son las cosas que hay que hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ahí viene el problema grave. Unos se pueden volver locos, como ustedes han visto, gente que se ha pegado balazos porque perdió el dinero y ya se le quitó el estatus. O unos se vuelven locos, otros se suicidan. Pero la mayoría de la gente que viene cargando pesado en contra de una dinámica social que le quita sentido a su vida, lo que se sienten liberados. O sea que no necesariamente eso es malo. Ahora, ¿qué cosa interesante tiene eso? Esto. Yo me puedo hacer esta pregunta. ¿Es esto el comienzo de una nueva era? ¿Y por qué yo, en vez de decir que se acabó el mundo, yo hablo del comienzo de una nueva era? A través de la historia reciente de los últimos 200 años, ¿qué hemos tenido nosotros? Revoluciones, pero son revoluciones de unos contra otros. Son dialécticas todas. ¿Qué quiere decir que son dialécticas? Bueno, que tú estás ahí, este tipo de gobierno, este tipo de estructura social a mí no me gusta. Entonces viene un movimiento que se contrapone a esa y cuando yo elimino esa, me pongo yo, pero yo soy el producto de la interacción dinámica dialéctica con el otro. Por lo tanto, yo tengo el germen del otro adentro. O sea, todas las revoluciones
han quitado del poder a uno, pero no han cambiado nada. Porque el que mata al asesino es asesino también. El que hace la revolución para imponer la dictadura del proletariado para quitar la dictadura de la burguesía es tan malo, al final termina siendo tan malo como el de la dictadura de la burguesía, porque tienen los valores de la burguesía adentro. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un colapso como este, hay que comenzar de cero. Lo que se construye no se construye en contraposición al pasado, se construye a partir de ahora, a partir de cero. Entonces, ahí yo recuerdo una frase de Carlos Marx que decía que la historia comenzaría cuando el hombre deje de explotar al hombre por el hombre y que todo el periodo antes de eso se llamaba prehistoria, según Marx. Según un abanderado del liberalismo, que se cree que eso es casi el evangelio, así que el mismo te lo pone como el evangelio, Fukuyama, eso es el fin de la historia, por el pobrecito, me da pena. No voy a, cualquier cosa comentamos después, porque él simplemente no entendió, mal usó la dialéctica para decir que el triunfo del liberalismo y eliminación de todas las ideologías y de las contradicciones dialécticas era del nuevo mundo sin problemas y que eso venía del paraíso que los fundamentalistas decían, y el pobrecito no se daba cuenta que la dialéctica dice que cuando yo tengo A y menos A interactuando en un proceso dinámico, si desaparezco A, ¿qué pasa con menos A? Desaparece también. Por lo tanto, nosotros lo que estamos viendo ahora, si el mundo se volvió monopolar porque desapareció un polo, ¿qué es lo que queda con el próximo polo? Y eso es lo que estamos viendo. O sea, Fukuyama no entendió que tenía que usar la dialéctica completa, no hasta un pedacito nada más. Entonces, sí, la mitad. Entonces, todo eso que hemos visto, y que en realidad le estoy tratando de quitarle el miedo a ustedes de que se va a acabar el mundo, lo que se va a acabar aparentemente es un sistema de cosas que el que mejor describe ese sistema de cosas fue Charlie Chaplin en la película, ¿cómo se llama? Los tiempos modernos, que el hombre está atrapado en una maquinaria y no le deja libertad. Y ahora se rompió la maquinaria y voy a ser libre. Yo no veo por qué tengo que sentirme mal por eso. Vamos ahora a presentarle algunas evidencias que muestran que los fenómenos que estamos viendo ahora son parte de esto que comenzó. Dos aspectos solamente voy a mostrar. Voy a mostrar que lo que hablamos de punto de inflexión ya se manifestó. Y le voy a mostrar algunos índices financieros que ya se salieron de control y a mostrarle que esos índices financieros indican que lo que pasó con la crisis del 29, esa década que siguió, no es lo mismo que está pasando ahora. Pero antes de eso, vamos a ver una cosa interesante. La data local no revela las tendencias con precisión. La mayoría de los investigadores sociales y económicos miden data de 20, 30, 40 años. Y al hacer eso, cuando grafican no se dan cuenta que es de esas curvitas de los fenómenos, del suprafenómeno, porque están tan enfocados que los pequeños errores de la medición le hacen ver como si las tendencias fueran muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo las curvas que ven clara la tendencia, pero cuando yo me enfoco en una región en corto tiempo, mire lo que pasa. Las curvas se ven como muy independientes, mira las diferentes tendencias, cada una va por su lado. No tiene manera de tú decir, van todas hacia una misma asíntota. Entonces, por eso, estos estudios que se enfocan en un número de años cortos, 100 años, 60 años, no podían predecir esto. Ahora vamos a ver los eventos que se han precipitado. El primer tipo de evento que voy a hablar es de en la que se manifiesta la imprevisibilidad del punto de inflexión con la llamada, el colapso de la AIG, y que es la American International Group. Le voy a explicar lo que es eso ahora. Y segundo, vamos a ver los índices financieros. Vamos a ver la AIG. ¿Qué es la AIG? La American International Group es la más poderosa corporación aseguradora y reaseguradora de las empresas de seguros, corporaciones internacionales y agencias financieras, incluidos los bancos. Esa agencia lo que tiene es, en todos los países del mundo, usa los mejores medios para
evaluar el riesgo en ese país en todos los sectores de inversión económica. En todos los países del mundo, incluso las revueltas sociales y todo eso. Entonces, en base a eso, determina el riesgo de diferentes tipos de inversión, de diferentes sectores en cada país y a nivel global. Y al determinar ese riesgo, le pone valor a las pólizas de esas operaciones que quieren asegurar con ellos. Eso se llama American International Group, porque no solamente hace eso para empresas, también lo hace para gobiernos poderosos, porque necesitan saber lo que va a pasar en el mundo. Bueno, quiere decir que esa es una empresa que tiene la mayor capacidad que existe en el mundo para poder prever el futuro. Y por lo tanto, sus inversiones están aseguradas porque ellos ponen valor a la póliza en función del riesgo. Y entonces cuando calculan, yo gano siempre. Bueno, pues este año que acaba de pasar, colapsaron y el gobierno de Estados Unidos tuvo que regalarle 85,000 millones de dólares para que sigan operando. ¿Y cómo es posible que la empresa que tiene la mayor capacidad del mundo para predecir el futuro no previó todo eso y perdió 85,000 millones de dólares? Digo, más de ahí. Entonces, quiere decir simplemente que esa empresa no es que son brutos, es que sencillamente usted está midiendo algo impredecible en un periodo de impredictibilidad. Simplemente entró en lo que se llama una fase caótica y no es predecible. Y usted midió y después le dio otra cosa que no fue lo que usted midió. Esa para mí es la evidencia más fuerte que hay de que estamos en el periodo de impredictibilidad. Pero mucha gente va a decir, no, que la corrupción, que le ocultaron datos, vengan acá. Y son 3 policitas que esa gente tiene. No se dan cuenta que es en el mundo entero que tienen póliza. Y entonces el 80% de la gente lo iba a engañar y eso iba a hacer que fracasaran con más de 150,000 millones de dólares y que tuvieron que regalarle 85,000 para que sobrevivieran. Óigame, no, está bien que usted le encuentre un chin de corrupción allí, un chin de... Pero no me diga a mí que todo el mundo fue el que le engañó a ella. Eso no tiene sentido. Vamos ahora a ver algunas variables socioeconómicas, algunas variables financieras que se han salido de control. Mira qué curvita más bonita. Esa es la base monetaria desde el año 1919, desde noviembre hasta el año 2008. Fíjense qué cosita. Durante la crisis que se presentó en el 29, el comportamiento no hubo nada, simplemente comenzó a aumentar un poquito. Pero, mire qué cosa más interesante, a partir del año 2000 se comienza a montar un estado de desequilibrio que explota en el 2008. Lo que quiere decir que ese fenómeno y este fenómeno no son los mismos. Miren esta, la moneda circulante. La moneda circulante pasó lo mismo, en el mismo periodo, durante el 29 no se vio nada. La moneda circulante creció, pero miren lo que pasa en el año 2000. El año 2008 midieron muy poco, miren cómo ya comenzaba a subir. Otra vez, no estamos hablando del mismo fenómeno. Hay algunas curvitas que parecen mentiras, por ejemplo esa. En el 29 todos pero miren señores, el 2008. ¿Y de dónde ahora usted me dice, ¿y de dónde sacó eso? Mire, fuente. Board of Governors of the Federal Reserve System. O sea, yo no estoy inventando, son los datos del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos que yo estoy sacando esos datos. Entonces, no son el mismo fenómeno. A cualquier matemático, cualquier físico, cualquier biólogo que le presenten una curva así y le diga, lo que está pasando aquí, ¿se parece a lo que está pasando aquí? Va a decir que no de una vez. Y esta es más bonita. Porque esta es desde los años 90 hasta ahora lo que se llama el crédito de los bancos. Es decir, los bancos que le tomaron prestado a la Reserva Federal. El dinero que le tomaron prestado. Mire, los bancos le toman prestado a la Reserva Federal. Sí, es verdad. Pero mire lo que tomaron prestado en el 2008. Eso es lo que le llamaron el bailout. Nunca había sucedido ese tipo de cosas. El que me diga que el fenómeno es el mismo, yo no sé qué le voy a decir, pero las curvas me dicen que no. Y le voy a hacer, para terminar, le voy a presentar en gráfica, en una revista que la usan la mayoría de los CEOs de grandes compañías, lo que el artículo principal de esa revista predice para el año 2009.
ellos dicen que viene para el año 2009 un tsunami económico. Y ellos lo planifican así, ellos dicen, bueno, lo que hemos visto nosotros es cuando se retiraron las olas. Bajó el petróleo, bajó no sé cuánto. Oh, qué bueno, está chévere la cosa, porque ahora el petróleo está barato, la energía barata. Se retiraron las aguas. Y la gente está viendo eso como una gran bonanza, no sabiendo qué es lo que viene atrás. Entonces ellos dicen que lo que viene es esto. Pérdidas de empleo, ¿cómo se llama? El mortgage market cayéndose, o sea, todo se viene abajo. De eso estamos hablando de la Safe Haven, que es una revista que es consultada por la mayoría de los CEOs de grandes corporaciones. Ellos dicen, cerrando, que últimamente en el 2009 va a ser bien malo. Porque cuando pase ese primer tsunami, dicen ellos, lo que queda es destrucción, o sea, toda la destrucción que ustedes pueden imaginar, y vendrá el trabajo de cómo limpiar todo eso y recoger los muertos. Y termina ellos diciendo, nosotros solo esperamos que estos eventos no lleven a un completo colapso de la sociedad. Porque como son economistas, nada más ven el aspecto económico. Entonces, yo estoy disponible para preguntas.